Hola chicos, bueno, voy a continuar con este video. Tuve que pausar el video anterior debido a que se generó una falla con pues en el Fluid Sim que cuando estaba simulando. De repente cuando lo reinicias te sale un error donde no te deja seguir simulando. Me parece que solo sucede con esta versión, la versión demo, y creo que está relacionado con el tiempo de uso que le estamos dando pues al software. Te dice que son 30 minutos y que lo puedes reiniciar, y lo puedes reiniciar varias veces, pero creo que llega un momento en el que el plano se atora y no te deja sino hasta el día siguiente. Bueno, vamos a continuar con un ejemplo de un sistema neumático que era el último que estaba tratando de mostrarles en el video anterior, donde les voy a mostrar cómo es que un cilindro, eh, yo voy a activar con una válvula el cilindro, es decir, se va a empezar a llenar el cilindro, y cuando llegue al final de carrera este cilindro pues va a desactivarse esta misma válvula. Es decir, básicamente el cilindro, el vástago al final es el mismo que presiona esta válvula que va a estar acá, y va a obligar a que el cilindro retorne. Entonces técnicamente es un proceso semiautomatizado porque yo presiono una vez y el cilindro avanza, llega al final y solito va a regresar. Para eso voy a tener que hacer una configuración especial. Bueno, vamos a empezar. Voy a seleccionar mi fuente de aire. Bueno, en este caso estoy usando un cilindro de doble efecto. Y voy a seleccionar una válvula de 4 vías. 2 posiciones y 4 vías. Vamos a tirar las líneas para el llenado. Tal cual está conectado este sistema en este momento. En el momento que yo comience la simulación, pues el aire a presión está conectado a la vía número 1. Y fíjense que la vía número 1 en esta posición pasa a la vía número 2. ¿Y qué es lo que hace? Que retrae el cilindro. Por el lado contrario, en esta misma posición, al retraerse el cilindro, el aire va a escapar a través de la vía 4 y por consecuencia a la vía número 3. Acá hay que ponerle un silenciador. Bueno, vamos a colocarle los elementos para poder accionar la válvula. Del lado izquierdo vamos a colocar vamos a configuración de válvula. Vamos a agregar un accionamiento manual, es decir, un operador que tiene que presionar físicamente la válvula. Y de este lado vamos a colocar un accionamiento mecánico. Les repito, el accionamiento mecánico se utiliza cuando un elemento del mismo sistema neumático es el que va a obligar a retornar esta válvula. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿qué pasa? Los elementos que pueden obligar a que se presione la válvula, puede ser que un mismo producto cuando choque con esta válvula pues haga que regrese la válvula. En este caso yo voy a sincronizar esta válvula para que cuando llegue al final de la carrera, lo que haga este vástago es que literalmente empuje la válvula, y haga que retorne. No voy a conectar directamente este cilindro acá porque en la simulación esto no importa. Simplemente voy a hacer una correlación, donde voy a exponer de que, bueno, cuando el cilindro llega al final de la carrera, empuja un mecanismo de este lado. Bueno, para poder hacer eso, lo que tengo que hacer es seleccionar cualquier mecanismo de estos que tengo acá. Vamos a seleccionar este mecanismo que es un rodillo y vamos a darle a aceptar. Bueno, todos estos mecanismos, todos los que podamos activar de forma mecánica o eléctrica o neumática, van a tener cuando me posicione sobre este mecanismo o este accionamiento, se pone este simbolito, ¿no? Ya que tengo que configurarlo. La configuración consiste en asignarle un nombre. En este caso vamos a asignarle el nombre A1, A mayúscula 1. Y lo que tengo que hacer es correlacionar que este vástago, cuando esté llegando al final de su carrera, pues presione el accionamiento A1. ¿Cómo voy a lograr eso? Le voy a dar doble clic. A ver, antes de hacer esto voy a simular. Quiero que vean esto. Cuando yo no correlaciono nada, es decir, tengo el switch de este lado, tengo el switch de este lado, yo tengo que físicamente presionar y la válvula se va a ir a esta posición.
¿Qué implica esto? Que el cilindro sale, ¿no? Y para poder regresar el cilindro yo tengo que presionar este mecanismo, ¿correcto? Entonces acá yo todavía no le he dicho nada al FluidSim para decirle que cuando el vástago de este cilindro salga, al final digamos que choque con este mecanismo. Entonces sea este vástago el que presione este mecanismo y haga que regrese. Bueno, que cambie de posición y en consecuencia regrese el vástago. Bueno, vamos a hacer unas configuraciones. Por ejemplo, vamos a hacer este cilindro mucho más largo y de mayor diámetro. Por ejemplo, en este caso dice que la carrera del vástago es de 100 milímetros, o sea 10 centímetros. Vamos a hacerlo para que sea de cuando menos 40 centímetros, es decir 400 milímetros. Y el diámetro del émbolo vamos a duplicar lo que sea en total de 40 milímetros. Vamos a darle a aceptar. En mi simulación vamos a notar que ahora cuando yo presione pues este accionamiento, va a tardar un poco más de tiempo en llenarse este cilindro. Observemos, tarda un poco más de tiempo y listo, se llena el cilindro. Y para que retorne va a ser exactamente lo mismo, ya que el sistema neumático lo que va a hacer es que cambie de posición esta válvula y ahora tenga que llenarse este lado y evacuar el aire del lado izquierdo. Bien, el siguiente paso que voy a realizar es voy a hacer una configuración para que cuando este vástago salga por completo golpee este accionamiento. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a dar doble clic al cilindro y me abre esta ventana de configuración. Bueno, fíjense de esto, la carrera máxima que yo tengo programada de este cilindro es de 400 milímetros. Bueno, vamos a agregar acá marcas de accionamiento. Nos vamos a esta parte de arriba, marcas de accionamiento, ¿sí? Es este, marcas de accionamiento. ¿Qué significa esto? Lo que voy a hacer es colocar, voy a configurar mi cilindro para que cuando salga el vástago presione un accionamiento. ¿Qué accionamiento quiero que presione? A1, ¿correcto? Entonces simbólicamente lo que va a hacer es accionar A1. Bueno, en este caso, como es un accionamiento de un solo momento, vamos a acá donde dice comienzo y final, vamos a colocar exactamente la misma medida. ¿Qué significa esto? ¿En qué punto yo quiero, de toda la carrera que tiene el cilindro, en qué punto yo quiero que se accione este cilindrito? De los 400 milímetros que tiene el vástago para salir, ¿en qué punto quiero que se accione? Bueno, yo quiero que se accione al final. Entonces coloco 400 y 400. Yo podría decir que se accione a la mitad, o sea que cuando esté a media carrera, 200 y 200 se accione. Pero bueno, para esta práctica vamos a dejar 400 y 400. Entonces, fíjense muy bien que hayan puesto A1 que sea el mismo que su accionamiento mecánico, porque si no, pues este no va a accionar absolutamente nada. Bueno, le damos a aceptar. Acá en este momento se colocó una especie de regla. Esta regla simboliza digamos que ya está midiendo o sea que el vástago, este cilindro va a realizar algún procedimiento de accionamiento. ¿Qué accionamiento va a hacer? Va a accionar va a presionar el accionamiento A1, donde al final de la carrera, si yo lo hubiera puesto en la posición 00, se pondría este dibujito de este lado, porque se accionaría al principio de la carrera. Por ejemplo, si yo le doy doble clic, puedo poner un segundo accionamiento, uno que no exista, por ejemplo, y lo pongo en 0 y 0. Y me colocó un accionamiento acá, solamente que este accionamiento no existe. Yo le puedo dar simular y vean lo que hace. Bueno, al principio empezó a llenar, abrir digamos la válvula, empezó a llenar el lado derecho del cilindro. Bien, técnicamente hizo un accionamiento de este lado al estar retraído, pero pues ese accionamiento personalmente no existe, no se ha conectado a nada. Y vamos a observar qué es lo que pasa cuando yo presiono el cilindro. En este momento yo presiono el cilindro y empieza a llenarse. Llegó al final y al final lo que hizo fue accionar este solito de forma automática. Nuevamente y solito regresa. Bueno, de esta manera simbólicamente yo tengo un proceso semiautomatizado. Yo operador inicio una operación y solito retorna el mecanismo, ¿no?
que pudiera ser, no sé, el taladrado de una pieza, que, no sé, algún proceso de mecanizado, N cosas que podríamos tener en la industria, ¿no? Y bueno, realmente esto se puede realizar de forma repetida para muchos sistemas neumáticos. Vamos a pausarlo y vamos a hacer un, eh, un nuevo sistema neumático, un poco más complejo. Bueno, ahora vamos a hacer un mecanismo un poco distinto, utilizando este concepto que tenemos acá, pero vamos a hacerlo un poco más complejo. En este caso vamos a realizar un mecanismo que cumpla con las siguientes características. Imagínense un mecanismo donde yo operador, tengo que presionar dos válvulas por seguridad, es decir, si yo no presiono dos válvulas al mismo tiempo, el sistema no va a hacer nada, ¿no? Entonces yo tengo que presionar dos válvulas para que un cilindro actúe, es decir, salga el vástago y de forma automática el cilindro cambie de posición, ¿correcto? Dos válvulas, yo operador presiono dos válvulas y el cilindro comienza a salir. Ya que termina su operación solito el cilindro, al final de su carrera activa un actuador que hace que se vuelva a parar el sistema. Bueno, para esto vamos a utilizar varias válvulas. Vamos a conocer de hecho una válvula adicional. Vamos a empezar por usar un actuador de doble efecto. Podemos utilizar esta misma toma de aire comprimido. Y vamos a utilizar una válvula. Vamos a utilizar dos de estas válvulas. Dos válvulas de 3 vías. Esas válvulas de 3 vías son las dos que yo tengo que presionar. Yo tengo que presionar al mismo tiempo para que funcionen. Y las tengo que presionar de forma mecánica, es decir, yo operador las tengo que presionar, es decir, tiene que tener un accionamiento manual. Por el lado contrario, cuando yo las dejo de presionar, pues deben de regresar a su posición original. Entonces vamos a ponerles un retorno por muelle. Entonces, a esta válvula vamos a ponerle igual lo mismo, un accionamiento manual y un retorno por muelle. Entonces yo presiono esta válvula y esta otra y al mismo tiempo, si las presiono al mismo tiempo, van a hacer que este cilindro trabaje. Bueno, por el lado contrario voy a tener otra válvula que su función va a ser la de obligar a que el sistema deje de trabajar, es decir, el sistema una vez que llegó al final de su carrera retorne. Entonces nuevamente en este caso vamos a ponerle un accionamiento mecánico, un rodillo y reposición por muelle. Correcto. Entonces esta válvula lo que va a hacer es que cuando llegue al final debe de apagar esta válvula. Bueno, ¿cómo hacemos que funcione todo este sistema? Para que estas dos válvulas funcionen tengo que poner una válvula adicional acá, una válvula AND, como si fuera programación, ¿no? Es decir, la válvula AND lo que hace es que si esta válvula y esta válvula están accionadas, pues la válvula AND lo que va a hacer es que va a dejar pasar flujo de aire. Ahora, si solamente una de estas dos está funcionando, la válvula AND pues no va a hacer absolutamente nada. Entonces, la válvula AND o AND tiene que tener trabajando estas dos válvulas para que pueda funcionar. Bueno, vamos a buscar la válvula AND, debe estar por acá. Ahí está, esa está. Válvula de simultaneidad. Esta es la válvula AND. Esta válvula lo que hace es que si recibe flujo de aire de este lado y de este lado, va a permitir flujo de aire de este lado. Por el lado contrario, si recibe flujo de aire solamente de una, no hace absolutamente nada. Bueno, vamos a conectar estas válvulas a nuestra fuente de aire.
y esta. Y vamos a colocar una tercera válvula que va a ser una válvula de control. Esta válvula de control es el equivalente a esta válvula, ¿sí? Lo que va a hacer es funcionar. Si está del lado derecho, está retraído o sea, si está en esta posición, la primera posición, está retraído el cilindro. Si está en esta posición, sale el cilindro. Bueno, entonces puedo utilizar esta misma válvula. Vamos a ver. Válvula configurable. Ok, perdón, no puedo usar esta válvula, tengo que usar esta válvula. Válvula de 5 vías. Vamos a colocarle sus silenciadores. Bien, y el accionamiento de esta válvula va a ser completamente neumático, es decir, si yo presiono esta válvula y presiono esta válvula, esta otra válvula va a permitir el flujo. Es decir, esta válvula lo que va a hacer es activar esta válvula exclusivamente con aire. Entonces, debe desbloquear esta válvula y configuración de la válvula. Vamos a hacer que el accionamiento de esta válvula sea neumático. El tipo de accionamiento neumático lo obtengo con esta flechita. También de este otro lado tengo que colocar un accionamiento neumático. Entonces, esta válvula ahora, en lugar de que yo la active con un botoncito, simplemente lo que tengo que hacer es darle aire del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces, es el aire lo que va a hacer que se mueva esta válvula internamente. Lo conecto a este accionamiento y lo conecto a este otro accionamiento. Bueno, así como está el sistema, lo que vamos a hacer es que yo presiono estas dos válvulas y esta válvula de simultaneidad se activa. ¿Qué significa que se active? Que va a permitir el flujo de aire, lo que va a obligar a esta válvula a cambiar de posición. Por el lado contrario, bueno, va a cambiar de posición. Una vez que cambie de posición, este flujo, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que en lugar de pasar en esta vía, va a irse a esta posición, es decir, va a obligar a que se llene el cilindro y salga. Entonces, una vez que salga el cilindro, yo quiero que cuando llegue al final presione esta válvula o este mecanismo y obligue a que, bueno, se active el flujo de aire y haga que esta válvula regrese a su posición original, esta posición, y por lo tanto se retraiga el cilindro. Entonces vamos a activarla para, bueno, hay que configurar este mecanismo. Vamos a llamarle B1 y vamos a configurar esta válvula, este cilindro. Vamos a ponerle una carrera de 500, un diámetro de émbolo de 40. Vamos a darle a aceptar y vamos a volver a abrir. Ya está configurada y le vamos a ir acá a las marcas de accionamiento. Vamos a accionar en este caso el mecanismo B1, donde pues al final de la carrera, ¿no? Entonces a los 500 y 500 y le damos a aceptar. Se puso la reglita y va a accionar el B1, es decir, va a accionar este mecanismo. Entonces vamos a poner a trabajar este mecanismo. A ver, acá tengo un error. Me sale esta ventana, ¿no? Se han encontrado los siguientes errores gráficos. Hay conexiones neumáticas abiertas. Vamos a revisar qué conexiones. Entonces lo que me faltó fue colocarle sus silenciadores a estas salidas. Vamos a colocarle su silenciador. Su silenciador. Su silenciador. Y vamos a volver a simular. Bueno, se está llenando, está retrocediendo el cilindro. Entonces acá yo tengo que presionar esta y también tengo que presionar esta. Bueno, fíjense de esto. Si yo presiono esta válvula, yo no hago nada. Si yo presiono esta otra válvula, no hago nada. Entonces, yo tengo que presionar esta válvula y esta otra válvula para que esta válvula se active.
Al activarse va a permitir el flujo de aire hacia acá. Bien, ahora vamos a... Hay algo que no sé de este Fluid Sim, cómo presionar dos al mismo tiempo. Vamos a ver, voy a pausarlo. A ver, voy a cambiarle una configuración a esto para poder presionar dos válvulas al mismo tiempo. Voy a quitar el retorno por muelle de una de las válvulas. Solamente para poder simularlo. Bueno, comienza la simulación, yo presiono esta válvula y se llena esta vía. Hasta que yo accione esta otra válvula, el sistema va a poder funcionar. Entonces yo activo y vean lo que pasa. Nuevamente, acá tengo que hacer un cambio, ¿no? Para que pueda funcionar como les estoy diciendo, pero bueno, vamos a poner esto, ¿no? De que yo accione este lado y también accione este lado. Pero fíjense qué pasa cuando yo acciono este lado. Solamente basta con que yo lo presione una sola vez para que entre aire y cambie de posición la válvula. No tiene que estar siempre lleno esta vía de posición porque solamente es el control. Entonces presiono, cambio de posición, se llenó el cilindro, llega al final y activa este otro mecanismo para que regrese. Nuevamente presiono. Y listo. Acá yo puedo hacer una configuración para demostrar este mismo procedimiento con dos válvulas. Bueno chicos, a ver, voy a requerir que ustedes practiquen el uso del Fluid Sim, hacer diferentes diagramas. En internet pueden buscar diversos diagramas neumáticos, ustedes pueden buscar allá en la red ejemplos de diagramas neumáticos en imágenes, buscan unos diagramas neumáticos y tratan de replicarlos acá en el Fluid Sim y ponerlos a funcionar. También pueden buscar otros diagramas neumáticos en YouTube y pues tratar de replicarlos. Ustedes van a tener que realizar una actividad de forma individual donde van a tener que realizar, pues, diseñar un sistema neumático, ¿no? Que cumpla ciertos requisitos que yo les voy a pasar, ¿no? Es decir, les voy a hacer una actividad donde ustedes todos van a tener que hacer su propio diagrama neumático y van a tener que hacer una especie de videíto de su sistema neumático, cómo lo construyen y cómo lo simulan. Y esa va a ser su actividad. Su examen va a ser un trabajo distinto, van a tener que hacer unos cálculos en su examen. Pero bueno, les dejo esta tarea que practiquen el Fluid Sim para que puedan realizar su actividad. Les repito, la actividad va a ser de forma individual, por lo tanto todos van a tener que descargar su Fluid Sim, todos van a tener que aprender a hacer simulaciones y pues enviarme su videito de cómo funciona. Muy bien chicos, nos vemos.